Hola amigos, vamos a preparar un postre tradicional japonés con forma de pescado, y digo que es tradicional porque fue creado en Tokio en 1909. Para comenzar vamos a poner 3 huevos en un bol profundo. A los que les vamos a añadir 2 cucharadas y media de harina para bizcochos, 2 cucharadas de azúcar moreno, aunque podéis utilizar azúcar refinada, y 3 cucharadas de agua. Yo voy a batir con un batidor, pero podéis hacerlo con unas varillas. A una taza y un cuarto de harina para bizcochos le vamos a añadir media taza de azúcar, en este caso refinado, aunque podéis utilizar moreno. También vamos a añadir 5 o 6 gramos de levadura de panadero instantánea y mezclamos con una cuchara. A la mezcla de los huevos le vamos a añadir 2 cucharadas de sirope de arce o de miel. Esto va a ayudar a que los pasteles adquieran un bonito color dorado y también va a darles un sabor muy especial. También vamos a añadir media cucharadita de esencia de vainilla. Por último, incorporamos los ingredientes secos a la pasta y batimos. Como podéis ver, la pasta está bastante espesa. Vamos a añadir una pizca de sal y para hacer más fluida la masa vamos a añadir leche. Aquí no os puedo decir una cantidad exacta, yo he utilizado más o menos entre un tercio y un cuarto de taza, pero para estar seguros de las cantidades tenéis que ver que la masa queda espesa, pero no demasiado. Ahora mismo, como estamos viendo en la imagen, es demasiado espesa, entonces vamos a añadir más leche. Cuando levantéis las varillas va a crear una especie de hilo en la masa que va a desaparecer muy rápidamente. Esa es la textura idónea. Si habéis hecho anteriormente bizcocho de yogur, es más o menos la misma textura. Ahora vamos a dejar reposar la masa durante 20 minutos. Os preguntaréis por qué he utilizado harina para bizcocho en vez de harina de trigo normal. Yo he probado las dos versiones y la textura de esta es mucho mejor, es por eso que os recomiendo utilizar harina para bizcocho a pesar de que también hemos añadido levadura. Esta es la sartén típica para hacer taiyaki en casa. Podéis utilizar una sartén para hacer gofres, una máquina eléctrica para gofres, o también podéis utilizar estas bandejas para hacer mini pasteles en el horno pero colocándola encima del fogón. Yo compré esta sartén muy fácilmente en internet y me costó entre 20 o 25 euros. Para utilizarla os aconsejo que la mantengáis cerrada y pongáis el fuego al máximo. Es muy importante que la sartén esté bien caliente antes de echar la masa. Cuando esté bien caliente, pintamos el molde con mantequilla o con aceite vegetal. Es importante que pintéis también fuera de la cavidad porque normalmente la masa sobresale. También vamos a pintar el otro lado del molde utilizando el excedente de la otra parte para que no haya demasiado aceite o mantequilla. Al acabar vamos a bajar la temperatura del fuego a fuego medio y vertemos un poco de masa. Es importante que cubra toda la cavidad, pero no pongáis demasiado ya que tenemos que poner también el relleno. Vamos a utilizar como relleno en esta ocasión el anco que habíamos preparado anteriormente. Como podéis ver, el anco es mucho más sólido de como quedó en el vídeo anterior y podemos hacer una bola con la palma de las manos del tamaño de una cuchara de postre. Por último vamos a añadir un poco más de masa sobre el relleno y la cola para que mantenga la forma. Cerramos el molde y le damos la vuelta. Aquí no hay que ser impaciente, no podemos abrir el molde muy rápido ya que si no está bien cocinado se va a romper el pastel. Es por ello que durante la espera tenemos que girar en la sartén de vez en cuando y mantener vuestro fuego a temperatura media tirando a baja. Para sacar los pasteles del molde yo me ayudo de un punzón especial para este tipo de pasteles, aunque podéis utilizar un tenedor. El taiyaki es fantástico para acompañar nuestro té.
Por ejemplo, en esta ocasión yo he hecho té matcha. Y bueno, pues yo he dejado las imperfecciones que quedan fuera de la masa porque normalmente es vendido así. Pero si queréis lo podéis eliminar con unas tijeras, es muy fácil de quitar y no vais a romper el pescado. Vamos a probar qué tal está. Es delicioso. Muy rico. Si os ha gustado este vídeo, poned un pulgar hacia arriba y suscribiros a mi canal. Junto a este vídeo voy a subir otro con otros tipos de relleno más fáciles de hacer en casa. Y ya solo queda deciros que volvemos muy pronto con recetas saladas que algunos de vosotros ya estáis esperándolas. Un saludo y hasta pronto.